Bienvenidos una vez más a Relatos Reales de la Madrugada. Mi nombre es Oscar y esta noche seré quien nos acompañe entre historias que, honestamente, tal vez no los dejen dormir igual. Pero antes de comenzar, me gustaría que me dejaran en los comentarios desde qué ciudad y qué país nos están escuchando y a qué horas. Así que sin más, acomódense, apaguen la luz y prepárense para escuchar los siguientes relatos que espero y les gusten. Comenzamos. Nunca quise hacer otra cosa que trailero, pues el rugir del motor, la línea blanca deslizándose bajo las luces y esa calma que solo se siente en la carretera a medianoche, eso me daba sentido y tranquilidad. En el año 2019 tenía 42 años y manejaba un camión Kenworth T680 recién pagado, ya que había decidido cumplir mi sueño, tener mi propio camión. En ese tiempo me ofrecieron un viaje sencillo de Culiacán a la central de abastos en Puebla, pura verdura empacada, nada fuera de lo normal. Así que salí confiado y poco antes de la medianoche. Los primeros 200 kilómetros se me fueron volando, pues la carretera estaba libre, casetas tranquilas y colegas por radio medio dormidos. Pero a la altura del Entorque a San Pedro empezó la llovizna y el pavimento brillaba como vidrio, y ahí fue donde lo vi. Un tipo con chaleco reflectante me hacía señas firmes y muy insistente, y aunque mi instinto me decía que siguiera, me detuve, pues pensé y me dio lástima dejarlo ahí, sin imaginar lo que me iba a pasar más adelante. Bajé el vidrio, le grité que pasaba, pero no respondió. Él se acercó y abrió la puerta y se subió, así sin decir más. Portaba un uniforme de paramédico, algo descuidado. Su rostro estaba pálido, ojeras profundas y olía extraño. No dijo nada, solo se sentó y se quedó viendo al frente. Decidí seguir con mi camino, pero el silencio se volvió pesado y entonces el estéreo se encendió solo, algo extraño, pues estaba sin celular y sin USB. A los segundos, el Bluetooth arrancó y comenzó a sonar un bip cardíaco. De pronto la pantalla marcó 00 y se apagó todo. Por lo que asustado y sin entender qué sucedía, reduje la marcha y un olor metálico llenó la cabina. Y no era fierro, sino a sangre. No sé si ustedes alguna vez hayan olido a sangre, pero ya se han de imaginar. Miré al piso y un líquido oscuro se escurría bajo el asiento del copiloto, así que frené en seco y espantado. Era espeso, marrón, casi negro, y venía donde estaba sentado esa persona que había recogido. Así que le pregunté si estaba bien, con una voz cortante, pero el paramédico apenas suspiró y no dijo nada. Así que seguimos. El hervor no se iba, y en la caseta de mesillas el cobrador me vio raro, incluso le tembló la mano al darme el cambio. Intenté bajarme a estirar las piernas, pero la puerta se cerró con seguro, algo muy paranormal. El paramédico giró apenas su rostro, tenía la piel cuarteada y decidí no bajar. En mi mente empecé a rezar, pues sabía que esto no era normal. Más adelante, entre Copala y el asalto, todo se puso peor. Se llegó una lluvia intensa, por lo que frené, pero algo extraño pasó. El freno no respondía y el pedal se hundía. Así que usé el freno del motor, tratando que el camión bajara su velocidad. Y él seguía mirando al frente sin decir una sola palabra, sin hacer un solo gesto a pesar de lo que estábamos pasando. A los pocos metros y gracias a Dios, al fin me detuve. Bajé a buscar respuestas, saber qué estaba pasando. Y sorpresa, no llovía, el cielo estaba claro y el pavimento seco. Fue algo muy extraño, como si estuviera en otra dimensión. Así que subí de nuevo al camión, pero el paramédico ya no estaba. Y lo que encontré en el asiento del copiloto fue una muñeca de trapo y con vendajes sucios
Quise tirarlo, pero algo me decía que no lo hiciera. Tal vez los mismos nervios y el miedo que tenía, o tal vez algo me hacía que no lo tirara. Cuando miré al frente, allí estaba él, sonriendo desde afuera, y luego simplemente desapareció. Sin pensarlo y muy asustado, arranqué el camión de inmediato, pero el resto del viaje fue una tortura, pues cada tanto pasaban cosas extrañas. Se encendía la radio y luego se apagaba, y ese olor a sangre me perseguía y no servía por nada. Cuando llegué a mi destino, entregué la carga en Puebla, fingí de estar enfermo y me escondí 2 días en un motel para olvidarme un poco de la pesadilla. Cuando regresé por el camión, a los pocos días, el vigilante juró que alguien había pateado la cabina durante las noches, y al revisarlo no había daños, solo había huellas de manos por dentro del parabrisas, y así tuve que subir de nuevo al camión para poder regresar a casa. Pero a los 10 kilómetros algo extraño sucedió. El motor murió, se paró, en pleno tramo recto. Tuve que pedir apoyo para poder llegar a mi destino, y a los días que lo llevé a repararlo, el mecánico abrió el cofre y retrocedió asustado, pues debajo del filtro había tela de muñeca y vendajes y cinta quirúrgica. El mecánico simplemente no quiso seguir por miedo, y al igual que yo, y la verdad lo entendí. Así que decidí y vendí el camión por partes, pero el horror no terminaba ahí, pues al desmontar el camarote encontramos fotos que no puedo describir, pero eran muy tétricas y macabras. Al tiempo me fui a vivir con mi hermana en Tlaxcala y duré 6 meses sin manejar hasta que el dinero se acabó, y pues lamentablemente no sé hacer otra cosa más que manejar. Así que esta vez me ofrecieron un tortón de mudanzas, pero el primer día pasó algo muy extraño, pues en la guantera encontré una muñeca vieja y extraña. Así que de inmediato y con mucho temor la tiré sin investigar más. Acepté el trabajo porque del miedo no se pagan las cuentas y tampoco se come. Pero cada vez que manejo de noche y el tacómetro pasa las 2000 revoluciones, ese olor vuelve y me acuerdo de lo que pasó aquella noche, aquella maldita noche. Y aprendí que no todos los que se suben al camión quieren llegar vivos. Algunos solo buscan con quien compartir su trayecto hacia la muerte. Y desde entonces, repito, no recojo a nadie, ni vivo, ni muerto. Si te están gustando los relatos, te invito a que te suscribas y formes parte de esta comunidad. Sin más, continuamos. Nunca me había gustado manejar de noche, pero en ese trabajo no siempre se puede escoger el horario. Y es que esa semana me tocó un viaje largo, de esos que te avientas rápido porque la carga no puede esperar. Salí tarde del patio, ya casi pegándola a la medianoche, con el plan de avanzar lo más que pudiera antes de parar a dormir. Pero desde que subí el tráiler, sentí algo muy raro, pero no le di importancia. Y es que a veces uno llega cansado, de malas, con la cabeza llena de cosas, lo típico de esta labor tan pesada. Ni modo, trabajo es trabajo. Así que me puse a revisar las luces, la presión de las llantas, checar los papeles, que todo estuviera en orden. Y ya una vez que terminé de verificar todo, me subí al camión, cerré la puerta, me persigné y arranqué el motor. Los primeros kilómetros fueron normales. Llevaba la música algo bajo, llevaba un café en el portavasos y la carretera estaba sola, así como me gusta manejar. De esas noches donde no se escucha nada más que el motor y el viento pegándole a la cabina. Pero fue hasta la primera parada, en una gasolinera medio abandonada, cuando pasó lo primero, lo más extraño que he vivido hasta el día de hoy. Me bajé a estirar las piernas, ya que andaba algo cansado. Fui al baño y regresé al camión. Al momento de abrir la puerta, me llamó la atención algo bien tonto, pero que no cuadraba. Y es que el cinturón del copiloto estaba abrochado, cuando yo según no lo estaba.
Me quedé viéndolo unos segundos, como pensando si yo lo había dejado así. Así que lo desabroché sin darle vueltas. Pinche cansancio, pensé. Me subí y arranqué como si nada. Pero unos kilómetros más adelante, empecé a sentir un sueño bien pesado. No el normal, sino de ese que te cae de golpe, como si te bajaran el switch. Le subí el volumen a la música, abrí poquito la ventana, me eché agua en la cara y funcionó un poco, o bueno, más o menos la verdad. Y es que en una curva cerrada, de esas donde no hay margen de error, sentí clarito como el volante se movió solo, y no fue un jalón brusco, fue como cuando alguien te corrige la mano, despacio pero firme. El tráiler se acomodó justo antes de que yo invadiera el acotamiento. Sinceramente me asusté algo, así que de inmediato me orillé, ahí más adelante, con el corazón latiéndome al 1000 por hora. En ese momento me quedé quieto, respiré profundo y mirando al frente, pensando en qué había pasado, y es que no había nadie, solo estaba yo en la cabina. Ya estás viendo cosas, me dije, así que necesito dormir, pero la presión de entregar la carga a tiempo no me dejó. Así que volví a arrancar, pero ahora iba con esa sensación incómoda, como cuando sabes que alguien te está viendo aunque no lo veas. En la siguiente parada había un Oxxo y bajé directo por un café, pero lo más extraño fue que cuando regresé, otra vez el cinturón del copiloto estaba abrochado, siendo que en la parada anterior yo lo había desabrochado, de eso estoy bien seguro. Ahí en ese momento, y para ser sincero, me dio mucho miedo. Me quedé parado afuera del camión, mirando hacia adentro de la cabina, esperando no sé qué. Una vez más decidí desabrocharlo y revisé que no se atorara. Incluso hasta le di un jalón para verificar de que no se atorara y regresara bien a su lugar. Pero para ser sincero, esa noche ya no iba solo, aunque no hubiera nadie. Pero sentía esa vibra dentro de la cabina, y es que mientras manejaba empecé a escuchar ruidos leves, como el roce de la tela, el típico sonido del asiento cuando alguien se mueve, pero yo trataba de ignorarlo y no quería confirmar nada, pero sabía que algo no andaba bien y quería creer que era el mismo cansancio el que me hacía escuchar esos ruidos extraños. Pero lo que pasó después, la verdad es algo que hasta la fecha no he podido olvidar, y es que en una recta larga, de esa donde la mente se te va, sentí otra vez esa corrección en el volante, pero esta vez la sentí más clara, más consciente, y es que extrañamente sentí una mano más en el volante. En ese momento me invadió un miedo muy aterrador, de ese que no puedo explicarlo. Y es que yo sabía que alguien estaba dentro de la cabina, pero me negaba a creerlo. Solamente me encomendé a Dios y empecé a rezar un Padre Nuestro. En ese momento el ambiente dentro de la cabina cambió. Y es que no sabría explicarlo, pero el aire se sentía más pesado, más cerrado. Pero yo me mantenía firme en llegar a mi destino, a pesar de todo. Y gracias a Dios, antes del amanecer llegué a mi destino. El patio estaba solo, tranquilo, con un que otro camión estacionado. Me recibió el guardia, un señor ya grande, de esos que ya llevan años viendo entrar y salir traileros. ¿Qué tal? Buenos días, ¿todo bien en el viaje?, me preguntó mientras anotaba datos. Sí, estuvo algo pesado, pero bien, le contesté. El guardia levantó la vista y me miró raro. Oiga, ¿y su copiloto ya se bajó? En ese momento sentí como si se me bajara la presión y le contesté, no vengo con nadie. El señor solamente se quedó en silencio. Pues qué raro, murmuró. Y es que en las cámaras se ve que viene hablando solo desde hace rato, como si alguien fuera sentado ahí. Lo ignoré y no le dije nada, y es que no podía decir nada. Me bajé rápido, entregué los papeles y me fui directo al dormitorio del camión. No revisé el asiento y no quise voltear ni averiguar nada, solamente quería descansar. Pero sé que desde ese día, cada que me toca manejar de noche y antes de arrancar, reviso el cinturón del copiloto,
Siempre lo reviso, aunque vaya solo, porque más de una vez, cuando estoy a punto de dormirme al volante, siento como que alguien me corrige el rumbo. Y la verdad, prefiero no saber quién es. Solamente le agradezco. Y tal vez sea una maldición o una bendición. Pero de lo que sí estoy seguro es que desde ese entonces siempre llego con bien a mis destinos. La noche maldita en la ruta 45. Lo primero que vi fue una figura cruzando la carretera justo bajo la luz pálida de la luna. Parecía una grieta viviente en medio del desierto. Era julio del año 2011. Llevaba 8 horas manejando por la ruta 45 entre Jiménez y Camargo, en el corazón del desierto de Chihuahua. El calor del día ya se había ido, pero el frío de la madrugada era demasiado intenso y el silencio era brutal. Me llamo Elena Márquez y desde los 17 años acompaño a traileros. A los 26 años compré mi propio camión, ya que me gustó este negocio. Pero esa noche llevaba pacas de algodón rumbo a la Ciudad de México. Mi copiloto y compañero de trabajo era Nacho, y le decían el Cuervo. No hablaba mucho, pero sabía mantenerse despierto a punta de corridos viejos. A eso de las 2:17 de la madrugada, pasamos el último retén sin ningún problema. Traía 3/4 de diésel, así que ni nos detuvimos en la gasolinera. La carretera era pura oscuridad y monte, pero algo se sentía raro, como si el camión también sospechara lo que se venía. Entonces llegó ese olor perturbador y difícil de olvidar. Entró por las ventilas del camión. Era un fuerte olor metálico, una combinación entre sangre y óxido. No sé si me explique. Nacho levantó la vista. Hice cambio de luces altas, cuando de pronto vi algo junto al acotamiento. Parecía una llanta grande, como si se hubiera reventado, pero no era caucho. Estaba fresco y chorreaba, así que frené suave y con mucha precaución. Nacho bajó primero con la linterna y yo fui tras de él. Todo estaba tan callado que se sentía el silencio muy pesado, algo anormal. Y a unos metros del tráiler, la luz reveló una figura, al parecer humana. Parecía una adolescente, semidesnuda, de piel gris y el cabello sucio pegado al rostro. Tenía algo entre sus manos, y era un pedazo de carne, que lo llevaba a la boca y sin asco lo masticaba y tragaba. Y nos miraba, con ojos negros como alquitrán. Vi a Nacho tantearse el cinturón, como buscando un arma, pero no dijo nada. Yo intenté hablarle a esa muchacha y le pregunté, ¿estás herida? Ella ni se inmutó y no dijo nada. Entonces vi el cuerpo en el suelo, un animal al parecer, o eso creo. El pecho estaba de par en par abierto, sin carne en varias partes del cuerpo. La sangre se mezclaba con la arena, brillando como petróleo, una imagen muy perturbadora. No era un accidente, era una cacería. La muchacha volvió a agacharse y arrancó un pedazo del cuello con los dientes. Se escuchó un sonido asqueroso, como huesos tronando despacio, así como cuando los perros mastican un pollo. Ya se imaginarán ustedes. Nacho cayó al suelo del susto y desmayado, por lo que lo levanté con muchas fuerzas y lo arrastré al camión, y como pude corrí. Pero escuchamos pasos en la maleza. Eran muchos pasos los que se escuchaban, pero lo extraño es que no sonaban como humanos. Era un crujido repetitivo, raro, como de animales pequeños corriendo en grupo. Volteé a todas partes buscando a ver qué era, y ahí los vi. Eran figuras bajitas saliendo del monte, flacas, huesudas, con ojos brillantes. En ese momento no sé cómo lo hice, pero subimos a la cabina del camión de inmediato.
Cerré la puerta de golpe, metí primera sin esperar a que Nacho se sentara. El trailer patinó antes de agarrarse al pavimento y nos fuimos. Por el retrovisor los vi. Se reunían alrededor del cuerpo del animal o lo que fuera, pero no nos siguieron. Nos dejaron ir como si nosotros no fuéramos su presa. La cabina estaba muda. Solo se escuchaba mi respiración agitada y el golpeteo de la carga. Nacho despertó a los pocos minutos, tapándose la boca, tratando de no vomitar el camión. No había señal en esa parte de la carretera, así que encendí el canal 9 de la radio. Central de carretera, adelante, respondió un operador. Le conté lo que vimos y la ubicación. Él se tardó en contestar y luego dijo: eviten pasar por ahí de noche. Si tienen que hacerlo, que sea con sol. Quise preguntar más, pero colgó de inmediato. 40 minutos después, llegamos a la estación de La Perla, un lugar iluminado por focos de sodio. Nacho bajó de inmediato del camión y se puso a vomitar detrás de las llantas. Yo seguía temblando del miedo y no pude sacarme esa escena macabra. Entramos a un restaurante y tomé un café, pero el café me sabía a óxido. Pero me hizo regresar un poco a la realidad. Me acerqué a un trailero viejo, de los que tienen años trabajando en este oficio, y le conté lo que vimos. Ni se enmutó, chasqueó la lengua y dijo: a eso le llamamos los voraces. Dicen que son hijos de mineros que quedaron atrapados en un derrumbe hace décadas. Sobrevivieron comiéndose entre ellos. Nunca regresaron a la civilización. Viven en las cañadas, cazan en grupo y la Ruta 45. La Ruta 45 es suya. Terminamos el café y esperamos el amanecer. Al salir el sol, volvimos a la carretera y pasamos otra vez por el mismo punto. Pero al pasar por ahí despacio no vi nada, ni cuerpo, ni sangre, ni rastro. Solo un círculo de tierra removida, como si algo hubiera sido arrastrado hacia el monte. No era posible que alguien lo hubiera limpiado, no tan rápido. No quise investigar mucho y aceleré, y no paré hasta llegar a la central de abasto. Al despedirme de Nacho, me dio un amuleto. Era una cruz hecha con alambre y cinta. Me lo dio una viejita de Zacatecas, me dijo: es para que te protejas de cualquier mal. Así que lo guardé y desde entonces cuelga de mi retrovisor. Cada que manejo de noche lo veo y me acuerdo de aquella escena macabra, de la muchacha del cuerpo abierto y de esos ojos que nos seguían. A veces pienso que marcaron mi tráiler con su olor, que todavía me huelen, que me recuerdan. Ahora solo manejo de día y por las noches busco donde haya más colegas, más gente, pero da igual cuántos kilómetros cruce, esa imagen quedó tatuada en mi memoria y yo sé que en esa parte polvosa del desierto la noche sigue teniendo hambre. Espero que les haya gustado esta historia y si les está gustando, por favor suscríbanse. Continuamos con la siguiente historia. Me llamo Rodrigo, pero en el camino me dicen el Capi. Llevo más de 20 años trepado en un kingboard, recorriendo de noche la ruta del Pacífico. Pero esa noche del 12 de enero del año 2022, mi mundo cambió para siempre. Eran las 10 de la noche cuando sonó mi celular. Era mi esposa Miriam, pero lo extraño era que su voz se escuchaba un poco apagada, como si hablara de una casa vacía, y solo me dijo: regresa ya, por favor. Se escuchaba desesperada y no me dio ninguna explicación. No se escuchó ningún llanto, solamente me dijo esa frase. Pero lo más raro que se me hizo es que Miriam nunca me llama cuando voy trabajando y voy cargado. Así que sin pensarlo, di vuelta en una brecha de terracería rumbo a la ciudad de Constitución.
El tráiler rugía como si también supiera que algo no andaba bien. Intenté marcarle desesperado a Miriam, pero nada, solo me mandaba buzón directamente, por lo que cada kilómetro que pasaba era más fuerte la ansiedad que tenía y los pensamientos malos aumentaban. A las 11:55 llegué al ejido de Toba, mi casa. Tenía la puerta abierta, algo muy extraño. Estaba oscura, se escuchaba un silencio aterrador. Se miraba como si estuviera abandonada. Bajé de inmediato, dejé el motor encendido y al entrar a mi casa solo había un desastre. La sala estaba volteada, todo regado, y yo desesperadamente gritaba su nombre, pensando lo peor. En la recámara, las sábanas colgaban como si alguien se hubiera rendido allí, pero no había nadie. La casa estaba vacía, como vuelvo a repetir. Saqué mi celular nuevamente y marqué al 911. Pero en eso entró una llamada de un número desconocido. Contesté de inmediatamente, y un tipo al otro lado de la línea con un acento de la capital se identificó como el agente de la Guardia Estatal. Señor, su esposa Miriam falleció el día de hoy, a las 7 de la tarde, en un accidente fatal. En ese momento se me nubló la vista, pues yo había hablado con ella 3 horas después. Yo la había escuchado, pero el agente repitió el punto exacto del accidente y colgó. No dijo más, así que de inmediato me fui a la morgue. Y lamentablemente era ella, sin duda alguna. Su pelo cobrizo y su tatuaje, el anillo que yo mismo le hice con un pistón viejo. Todo estaba ahí, no había duda que era ella. Pero la llamada, ¿quién me había hablado esa noche? Ese fue el pensamiento que tuve de inmediato, pues, como repito, había hablado con ella 3 horas después. Pasaron 2 días, hice el velorio y decidí volver a trabajar, pues las deudas del tráiler no se iban a pagar solas y tenía que seguir mi vida. Cargué verdura para Ensenada y pues también me tranquilizaba estar en la carretera, ya que me gustaba, era mi pasión. Hasta que a las 12 de la madrugada, en pleno desierto, el estéreo se prendió solo. Se escuchó una estática y luego su voz, Capi. Me quedé en shock y frené en seco. El tráiler se sacudió de lo intenso que frené. Apagué el estéreo, lo desconecté totalmente, pero aún así lo volví a oír. Volví a oír esa voz que decía Capi. Un hormigueo se me subió por la nuca, así que aceleré asustado y descontrolado, y no paré hasta llegar a la estación de Oasis del desierto. Pedí un café y un trailero colega se me acercó y me preguntó, ¿y la doñita que venía contigo? La vi bajarse hace rato. Me quedé quieto y no respondí nada, solamente me quedé serio, como repito. No hice caso y subí a mi tráiler. Pero algo extraño pasó, pues el asiento del copiloto estaba hundido, como si alguien hubiera estado ahí sentado. A los días fui con don Hilario, un curandero que espanta sombras, y le conté todo lo que me había pasado. Él me dijo que no era mi mujer, que era un mal que la había matado a ella y que había usado su voz para que yo también tuviera un accidente. Pues según él, la transpeninsular es una grieta magnética. Cuando alguien muere de golpe, un mal se apodera de esa alma en pena que queda a la deriva. Por lo que ese mal se me había pegado a mí, usando a mi esposa Miriam como anzuelo. El señor don Hilario preparó un samuerio con copal, sal y algo que parecía cuero de víbora. Lo quemó en la cabina, me dio un medallón de obsidiana y me dijo, si se rompe el medallón, frena de inmediato y reza. Esas fueron las indicaciones que él me dijo. Así que salí esa misma noche a las 12:18. Las luces del tablero parpadearon
y en el retrovisor por un segundo vi a Miriam, con su ropa sucia, mirada vacía, pero a los segundos desapareció. Al revisar el medallón estaba agrietado, así que me detuve de inmediato y me puse a rezar a la orilla del camino, pero mientras estaba rezando sentí unos pasos detrás de mí, por lo que no hice caso y no volteé, y repetí lo poco que recordaba del Padre Nuestro. El resto del viaje fue un tormento, pues las grietas del medallón crecían como telarañas. Al llegar a mi destino, fui directo a una iglesia. Le conté al padre lo que había pasado, y el padre me dijo algo que aún recuerdo bien. Me dijo: perdona aunque no sepas a quién, pues esa cosa se apega a tu rabia, a tu sed de venganza. Esa noche, en un motel, mientras descansaba, escribí en una hoja de papel: perdono al responsable y dejo ir mi rabia. Lo firmé y lo quemé, y desde esa noche el medallón dejó de romperse. Pero esta historia paranormal no acaba aquí. Días después, el GPS se volvió loco, pues marcaba una ruta que nunca había transitado. El lugar que me indicaba se llamaba Camino Viejo a Las Palomas, así que lo seguí normalmente, y algo increíble pasó. Al fondo del camino estaba el vento blanco de Miriam volcado. Era real, por lo que rápido me acerqué, y dentro no estaba el asiento del conductor, solo había un hueco negro con olor a aceite viejo, y de la nada el medallón se hizo trizas. Y entonces, detrás de mí, un aliento seco y una voz distorsionada dijo: no avances. Por lo que asustado me alejé de inmediato, y en el suelo increíblemente estaba su anillo. Lo tomé, sentí una paz rara, como si alguien me dijera basta. Aún sin entender lo que estaba pasando, regresé al tráiler y empecé a revisarlo, pero todo estaba normal. Y desde que sucedió eso paranormal, mi vida volvió a la tranquilidad y a esa paz que tanto deseaba. Hoy sigo manejando, pero ya no duermo solo en cualquier lugar. Saludo a cada trailero que veo, y cuando paso por la tolva, toco el claxon 3 veces en señal de respeto, esperando que ese mal ya no vuelva a mí.